Además de lo evidente, las horas de espera y el anhelado encuentro, en las salas de parto se esconden otras historias. Y entonces la ginecóloga fue muy grosera, me dijo unas palabras demasiado fuertes que no las olvido, las tengo en mi memoria. Entonces no hay un acompañamiento, yo estuve toda la noche sola y yo lloraba, él lloraba. No fue posible que los dejaran entrar a ninguno de los dos, a mí eso me dio mucho dolor. Todos estos relatos tienen algo en común, son violencia obstétrica. Historias en sala de parto, un podcast que a través de relatos de mujeres en Cali expone la violencia en el embarazo y el parto. Una iniciativa por el derecho de saber y de decir que la violencia obstétrica no es normal. La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Esto lo dijo Martin Luther King refiriéndose a la lucha contra el racismo y por la defensa de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Pero, ¿y la violencia que no es reconocida, tipificada o que se pasa por alto? Podría resultar increíble pensar en esto. Sin embargo, existe un tipo de violencia de la que no se habla, de la que poco se sabe y que pocos y pocas reconocemos. La violencia obstétrica. Aquí va la primera historia, la nuestra. Soy Laura Peralta Giraldo. Y yo soy Natalia Caballero Sánchez y somos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo. Nuestra historia es la siguiente. Estábamos realizando una investigación periodística sobre los tipos de violencia de género. Creíamos saber qué íbamos a encontrar. La violencia sexual, la violencia psicológica, la patrimonial, la violencia física, pero ¿la violencia qué? Y allí estaba, la violencia obstétrica. Fue muy sorprendente para nosotras hacer este hallazgo. Cuando nos dimos cuenta de que existía un tipo de violencia que generalmente sufren las mujeres en el momento del parto, nos pareció algo exagerado y por supuesto un suceso desalentador. Lo más impactante no solo fue darnos cuenta de que las mujeres somos vulnerables también cuando vamos a dar a luz, que desde lo que nos han enseñado debería ser un momento muy bello. Lo más triste fue darnos cuenta de que en Cali y en Colombia no hay cifras, no hay datos de cuántas mujeres reconocen haber sido víctimas de violencia obstétrica y tampoco se reconoce en cuántos centros de salud pasa esto y desde cuándo sucede. Como mujeres, le regalamos la vida al mundo y aún así nos violentan. Casi como un reflejo, Laura y yo, después de enterarnos de todo esto, le preguntamos a nuestras madres por nuestros partos. La mía, por su parte, me contó que aunque a ella le había ido muy bien, durante el proceso del parto, ella pudo ver cómo otras mujeres sí sufrían de violencia obstétrica, incluso una colapsó por falta de atención oportuna. En mi caso, mi mamá me contó que a ella le gritaron, que le aplicaron pitocin, que es la oxitocina, sin su consentimiento. Ella dice que fue lo peor que le pudo pasar. Estaba sumida en un ambiente de estrés, de sufrimiento, y lo peor de todo es que estaba completamente sola. Y entonces la ginecóloga fue muy grosera, me dijo unas palabras demasiado fuertes que no las olvido, las tengo en mi memoria y fueron bastante duras porque me dijo, bueno, ¿vas a colaborar o me olvido de ti? Me dijo así en ese momento en que yo estaba pues ya prácticamente para dar a luz. Fue muy grosera y eso me quedó pues como les digo, me quedó grabado en lo más profundo. Resultado de todo esto, una bebé de cabello y ojos negros y un desgarre en su vejiga que la acompañaría los siguientes años. Para mí fue casi como un shock. Yo siempre había pensado que el parto era la peor experiencia por la que uno podía pasar, que era trauma fijo, que te trataban horrible sí o sí, y que no valía la pena pasar por todo ese sufrimiento por un bebé. Lo que yo no sabía era que sentirse así o vivir algo parecido a esto era considerado violento y que puede llegar muchas veces a ser penalizado o castigado. Entonces fue como, es que los partos no deberían ser así. En nuestra búsqueda por saber más sobre este tema, conocimos otros testimonios, como el de María del Carmen, una de nuestras profesoras que fue discriminada por quedar en embarazo a una edad que ha sido catalogada por la biomedicina como avanzada, y que recibió apodos como mamita ñosa, también múltiples regaños por su embarazo
y además sufrió un aborto espontáneo donde nuevamente escuchó comentarios sobre su edad. El momento del aborto es un momento muy, muy fuerte, pero quizás fue la primera experiencia donde yo pude vivir en carne propia la soledad de una sala de partos a la espera de que llegara un médico a calmarme el dolor tan inmenso que tenía y el reguero de sangre que salía. Un año después del aborto, María del Carmen queda nuevamente embarazada. Nos contó que recibió los mismos comentarios y que incluso el día de su parto, uno de los médicos de turno le había programado en su orden una ligadura de trompas, sin informarle. Ella, al imponer la queja, llega al médico. Se sienta al lado y me dice, a ver, señorita, ¿cómo así, señora? Usted tiene 44 años. Usted va a parir y aquí dice que usted no va a hacerse la cirugía de ligadura de trompas. Y yo le digo, sí, doctor, solamente voy a hacer mi parto. Pero es que tú quieres tener otros hijos. O sea, tú estás loca. Muy amenazante me dice, yo soy el anestesiólogo, así que después de que yo te coloque la anestesia, tú no te vas a dar cuenta de nada. Ella comienza a llorar y a decir que solo quiere su parto. Claramente, ella ingresa a la sala de parto completamente asustada y nerviosa por lo que podía suceder. Lo alegre de la historia es que después de haber pasado por esa experiencia, pudo tener un hijo del que habla seguidamente en las clases y que adora. Y la ligadura de trompas no se hizo. Muchas mujeres han transitado por la maternidad sin cuestionar su proceso, sin cuestionar si fueron víctimas, si los comentarios que les hicieron eran o no violentos, sin preguntarse si lo que vivieron en su embarazo o parto de alguna manera les afectó psicológicamente. Y esto hace parte porque no se reconoce la violencia obstétrica. Tampoco se reconoce que el parto, como nos lo han enseñado o como nos han dicho que es, puede ser violento con nuestros cuerpos, con nuestra integridad y con nuestra psique. O jamás se nos dice que el médico o la médica puede de cierta manera generarnos un efecto negativo o que puede maltratarnos. Sin duda, al parto lo rodean muchos mitos, muchas falsas creencias y también muchas supuestas reglas de cómo debería de ser. Cuando es un proceso personal, un proceso único, cada mujer es distinta, por ende cada parto debería de serlo. Es hora de que nos replantemos el parto y sepamos la existencia de la violencia obstétrica. Y digamos, no es normal. Para este capítulo hablamos con Paola Méndez, médica familiar y dula que nos ayudará a comprender mejor esta problemática. Paola es parte de Asociación Parir, una entidad sin ánimo de lucro que nació en Cali en el año 2013. Su objetivo es generar espacios saludables, alternativos y desarrollar proyectos para la sensibilización y difusión del parto digno y respetado, y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Todo empezó en el 2011, cuando en su labor médica varias mujeres acudieron a ella diciéndole que querían una labor de parto un poco más respetada, un poco más íntima y querían llegar avanzadas al hospital para evitar que no las dejaran comer o tomar líquidos o no las dejaran moverse libremente. Y luego me formé como dula o acompañante de parto para desaprender un poco las rutinas que yo tenía, digamos, de nivel médico y entender que había todas unas herramientas más holísticas o alternativas para manejar el dolor, para acompañar humanamente, pues en lo posible con medios no farmacológicos también alternativos a las mujeres en la labor de parto. las historias de mujeres que habían tenido una mala experiencia o que sentían que habían sido violentadas en su parto eran recurrentes. Entonces, para empezar a entender un poco más sobre este tema, diremos que la violencia obstétrica es una violencia de género que afecta a las personas gestantes, en su mayoría a las mujeres, y que es a quienes nos dirigiremos en este podcast de ahora en adelante. Esta violencia se expresa en prácticas, comportamientos, actitudes y omisiones que afectan a las gestantes de modo negativo en el desarrollo de su embarazo, en el trabajo de parto y en el puerperio. ¿Por qué gritas y cuando lo hacías no gritabas? O también de intervenciones innecesarias, como es cuando te hacen el desprendimiento de membranas para acelerar la labor de parto. Como explica Paola, esta violencia puede expresarse de múltiples formas. Esto quiere decir que lo que llamamos violencia obstétrica es un término que acoge un conjunto de diferentes tipos de violencias.
Uno de los más comunes que se hacen sin consentimiento informado y que puede ser violento para la mujer es la episiotomía, que es el corte del piso pélvico del periné para la salida de la cabeza del bebé. Ha habido también casos de violencia ya ginecológica con el tema del acceso al aborto. A veces también hay mujeres que se les niega una intervención cuando la requieren, por ejemplo si es una cesárea necesaria y no se le hace oportunamente, o cuando se les hace una cesárea y no era una indicación médica, sino pronto más de tiempo, más de comodidad, digamos, del personal de salud. Así, la violencia obstétrica puede comprenderse de violencia institucional, de violencia psicológica, de violencia simbólica y violencia física. Estos tipos de violencia los iremos desarrollando en los próximos capítulos de nuestro podcast a partir de relatos de mujeres que fueron víctimas de la violencia obstétrica. Pero, ¿cómo identificarla? ¿Cómo saber si yo pasé por esa violencia? Como dijimos, está naturalizada y esta es la hora que muchas mujeres no saben si fueron o no fueron víctimas. Para ello, socializaremos con ustedes un test, el test de violencia obstétrica. Iremos leyendo los enunciados y la idea es que sean ustedes quienes respondan. Si fueron madres, responden a partir de estas preguntas cómo fue su parto. Si no lo son, pueden plantearle estas mismas preguntas a su mamá, a su abuela, a alguna conocida. Igual es un ejercicio muy válido. El personal de salud hacía comentarios irónicos, descalificadores o en tono de chiste acerca de tu comportamiento. Te trataron con sobrenombres, gorda, o diminutivos, gordita, mamita, hijita, como si fueras una niña incapaz de comprender los procesos por los cuales estabas atravesando. Fuiste criticada por llorar o gritar de dolor, emoción, alegría durante el trabajo de parto o en el parto. ¿Te fue difícil o imposible preguntar o manifestar tus miedos o inquietudes porque no te respondían o lo hacían de mala manera? ¿Te realizaron alguno o varios de los siguientes procedimientos médicos sin pedirte tu consentimiento o de explicarte que eran necesarios? Rasurado de genitales, enemas, rotura artificial de la bolsa, administración de medicación o goteo para apurar el parto, tactos vaginales reiterados y realizados por diferentes personas. ¿Se te impidió estar acompañada por alguien de tu confianza? ¿Estuviste sola todo el tiempo? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, fuiste víctima de violencia obstétrica. Para muchas mujeres es difícil enterarse de esto. Muchas expresan impotencia, rabia, tristeza, y otras confirman esa sensación que tuvieron en su proceso de parto de que algo no estaba bien. Esa sensación que les decía, este tipo de tratos, estos comentarios que estoy recibiendo, este dolor, no es normal. Y tenían razón, solo que no sabían lo que era. Cerraremos entonces este capítulo con las palabras de Paola y su opinión frente a la importancia de conocer y reconocer la violencia obstétrica. Es muy importante también, aparte de sensibilizar al personal de salud, que las mismas mujeres empiecen a reconocer qué tipo de situaciones pueden ser asociadas a violencia obstétrica y que puedan verbalizarlas y puedan primero visibilizarlas, porque a veces se sienten como que fueron abusadas o intimidadas, pero no son capaces de expresarlo porque creen que era una rutina pues normal. Esperamos que este capítulo haya sido del agrado de ustedes, que hayan reconocido, que hayan conocido tal vez esta violencia tan oculta y tan invisible. Es realmente importante que sepamos decirle no es normal a la violencia obstétrica. Les invitamos entonces que sigan conectados con nuestro podcast porque seguiremos brindando muchísima información sobre qué es y cómo reconocer la violencia obstétrica. Qué hacer en caso de haberla sufrido y cuáles son esas maneras en las que ella muchas veces silenciosamente se puede expresar. También hablaremos un poco sobre otras formas de tener partos, de parir, de dar a luz, para tener una experiencia más respetada y humanizada. Historias en Sala de Parto es un podcast que está vinculado al proyecto Transmedia No es Normal, liderado por Natalia Caballero Sánchez y Laura Peralta Giraldo.